Gracias, hermano Arud. Gracias, Iglesia Maranata, por la invitación y la oportunidad que me da de trazar la palabra de Dios en esta hora. Quiero que recordemos el texto bíblico que leyó el hermano Arud para nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Es bastante conocido, ¿cierto que sí? Y este versículo nos da una esperanza. Apenas empezamos leyéndolo, ya tenemos un mensaje de parte de Dios para nosotros. El Señor nos dice tiernamente, hijitos míos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos ama de todo. El Señor quiere abrazarnos con sus brazos. Es una muestra de afecto, es una muestra de cariño. Hijitos míos, estas cosas escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De acuerdo con este texto bíblico, ¿cuál es el deseo de Dios para con nosotros? Número uno, que entendamos que para Dios nosotros somos sus hijos amados. Y como todo padre, Dios desea que sus hijos sean obedientes, ¿cierto? Dios desea que sus hijos estén apartados del mal. Dios desea que sus hijos sigan los caminos hacia la salvación. Eso es lo que todo padre quiere para sus hijos. Y dice el texto bíblico, ahora una recomendación, el deseo de Dios para sus hijos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios desea que nosotros podamos vivir una vida sin pecado. Eso es lo que dice el texto bíblico. Estas cosas escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El deseo de Dios es que podamos vivir una vida sin ataduras, sin ligaduras a este mundo. Que no seamos esclavos de Satanás, sino que podamos vivir una vida plena en Cristo Jesús. Que podamos vivir siempre pensando que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores y no esclavos de Satanás, de los deseos, de las pasiones, de los vicios. No, Dios desea que seamos libres para obedecerle con amor. Dios desea que vivamos una vida sin pecado. Ese es el propósito de Dios y lo vemos también en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 8, versículos 10 al 11. Las mismas palabras dijo Jesús a la mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio. Ustedes recuerdan ese pasaje de la palabra de Dios. A Jesús le traen una mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio. Los hombres le dicen, la ley de Moisés manda a que esta mujer sea apedreada. Pero entonces Jesús se postra o se inclina en tierra y empieza a escribir lo que parece ser los pecados de los hombres que traen a acusar a esta mujer. Y dice la Biblia que uno a uno, empezando desde los más ancianos, se retiraron del lugar. Entonces Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Y el Señor, mire qué hermosa palabra del Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete, ¿pero qué? Pero no peques más. Este texto me muestra la disposición que tiene Dios para perdonar al pecador. Es el amor de Dios que se está manifestando a través de este pasaje de las Escrituras. El único que sí podía condenar, el único que sí podía arrojar la piedra, es el único que está otorgando a esta mujer una nueva oportunidad, un nuevo comienzo para su vida. Le dice el Señor, yo no te condeno, no te recrimino el pecado. Lo que sí te pido es que no peques más. Queridos hermanos, es posible que nosotros también estemos pasando por un momento en el que nos hemos alejado de Dios. Es posible que en estos momentos tú estés envuelto en un pecado acariciado, un pecado oculto, y Jesús te dice esta noche, ni yo te condeno, pero te insta, no peques más. Y ese es el mensaje del Señor, que el Señor tiene para nosotros esta noche. Jesús te dice, hijito mío, lo que yo deseo es que tú entiendas que eres mi hijo amado y que no importa la situación o la circunstancia en la que te encuentres en este momento, yo te amo y quiero transformar tu vida y puedo ayudarte, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Hermanos, este texto nos lleva a la pregunta que nos va a permitir reflexionar esta noche. La pregunta es, ¿será que nosotros podemos vivir una vida sin pecado? ¿Ustedes qué dicen, hermano? A ver, los que están conectados en Facebook, comenten. ¿Será que es posible vivir una vida sin pecado, una vida en santidad, una vida en perfección? ¿Será que nosotros podemos estar en tal armonía con Dios que podamos vivir una vida sin pecado, sin errores, sin defectos? Y mientras estamos reflexionando en eso, recordemos que eso fue lo que Dios le pidió a la mujer. Te pido que no peques más. Y ustedes saben que Dios no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Dios le dice a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Será que es posible vivir, hermanos, una vida sin pecado? Para poder responder a esta pregunta, lo primero que nosotros debemos saber y estar claros es el concepto de qué es pecado. De acuerdo con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 9, estoy seguro que muchos de ustedes tal vez dirán, no, el pecado es la transgresión de la ley. Generalmente eso es lo que nosotros respondemos cuando nos preguntan qué es pecado. Porque es que la Biblia dice en el versículo 4 de Primera de Juan 3, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces nota algo interesante, la Biblia nos está diciendo que el pecado es la infracción de la ley. Por eso nuestras respuestas generalmente, cuando nos preguntan qué es pecado, nosotros decimos que el pecado es la infracción de la ley. Pero vamos a fijarnos en la primera parte del versículo y vamos a tratar de entender lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Note lo que dice, todo aquel que comete pecado, yo no sé en sus Biblias, pero en la mía hay una pausa, ¿cierto? Cuando traducen la Biblia al español, allí le ponen una coma, una pausa, ¿cierto? Todo aquel que comete pecado, dice la Biblia, infringe también la ley. La expresión que infringe también la ley nos hace entender que la infracción de la ley es una consecuencia de mi pecado, no que la infracción de la ley sea el pecado propiamente. Me hago entender. ¿Cómo podemos entender esto mejor? Leamos el versículo 6. Bien, mire lo que dice el versículo 6. Perdón. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Retomemos. Todo aquel que permanece en él, ¿que permanece en quién? En Cristo Jesús. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. Entonces, ¿cuál sería el caso contrario? Todo aquel que se separa de Cristo está en pecado. Entonces, a la luz de este versículo de la Biblia, podemos entender y comprender que el pecado consiste cuando yo voluntariamente me separo de Dios, cuando yo descuido mi relación con Él, cuando yo no estoy en constante comunión con Dios. Eso es lo que la Biblia dice que es pecado. Ahora volvamos a leer el versículo 4. Todo aquel que comete pecado, es decir, todo aquel que se separa de Dios, todo aquel que no tiene una relación estrecha con Cristo, infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces ahora sí entendemos que cuando yo me aparto voluntariamente de Cristo, ¿cierto? Cuando ya yo no tengo una relación con Él, cuando mi interés principal, mi prioridad no es estudiar la Biblia, no es la oración, no es estar en comunión con Dios a través del culto, del sábado, los miércoles, el domingo. Cuando ya yo pierdo todo interés por estar en comunión con Dios, entonces estoy en una vida de pecado, estoy separado de Dios. Y cuando yo estoy separado de Dios o cuando nos separamos de Dios, no nos importa obedecer la ley. Entonces, el pecado o la desobediencia a los mandamientos de Dios es una consecuencia de mi pecado, es decir, por estar apartado de Dios. Queridos hermanos y amigos, dice el versículo 7 del mismo pasaje, primera de Juan, capítulo 3. Hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces nota cómo termina este pasaje. La persona que no puede pecar es porque es nacido de Dios. ¿Cómo podemos vivir una vida sin pecado? Hay que nacer de nuevo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando se entrevistó con él aquella noche. Nicodemo le preguntó, o Jesús le dijo antes de que Nicodemo pudiera preguntar algo, Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendía, Jesús le explicó, es necesario nacer por medio del agua y del Espíritu. Jesús lo que le estaba diciendo era que él necesitaba experimentar una nueva conversión, una nueva transformación. Debía aceptar a Jesús como su Salvador personal. ¿Cuál es el ideal? Que cuando nosotros nos bautizamos, en ese mismo momento podamos nacer de nuevo. Es decir, que podamos dejar atrás nuestras prácticas y hábitos pecaminosos, que empecemos a tener hábitos espirituales y estemos en permanente comunión con Dios. Pero como lamentablemente eso no ocurre paralelamente, muchas veces nos bautizamos, pero el nuevo nacimiento no ocurre simultáneamente. Por eso dice el Señor aquí en este pasaje de Primera de Juan capítulo 3 versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una persona que es nacida de Dios deja el mundo atrás y las prácticas pecaminosas atrás para empezar una vida nueva en Cristo Jesús, con nuevas prácticas, con nuevos hábitos de vida espiritual. Dice Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es necesario nacer de nuevo. Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta maravillosa promesa de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Esta es la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Me gusta esta versión porque dice, si alguien está unido a Cristo, si alguien permanece en comunión con Él, entonces hay un nuevo nacimiento. Entonces hay una nueva criatura y las cosas viejas a las cuales nosotros estábamos acostumbrados han quedado atrás, han pasado y ahora empezamos a tener una vida nueva en Cristo Jesús. Hermanos, ahora que ya hemos entendido el concepto, ¿cierto? Lo que significa el pecado, que es vivir una vida separado de Dios, volvemos a hacer la pregunta. ¿Será que es posible vivir sin pecado? ¿Será que es posible que yo pueda vivir en santidad y en perfección delante de Dios? Tal vez deberíamos formular la pregunta de otra manera para que entendamos que es posible, hermanos, vivir una vida sin pecado es posible gracias a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es posible, hermanos, vivir una vida sin pecado porque si yo permanezco con Cristo todo el tiempo en constante comunión con Él, eso va a hacer que yo tenga una estrecha relación con Él. Y entonces las cosas viejas que yo hacía antes han pasado. La pregunta formulada nuevamente quedaría así. Hermanos, ¿será que es posible vivir en constante comunión con Dios? ¿Será que es posible que yo esté buscando su presencia en todo momento, diariamente? ¿Será que es posible que lo que yo haga, lo primero que tú hagas, que yo hago en la mañana sea tener un encuentro con Él a través de la oración, tener un encuentro con Él a través del estudio de su palabra? ¿Será que es posible
que en mi casa se escuche un ambiente musical que alabe y glorifique el nombre de Dios? ¿Será que es muy difícil reunir a la familia y alabar el nombre de Dios en la mañana y en la tarde? ¿Será que es imposible crear hábitos espirituales? Si lo vemos de esa manera, entonces nuestra respuesta será positiva. Es posible vivir en constante comunión con Dios. Sí es posible. Y cuando yo vivo en constante comunión con Dios, cuando el Espíritu Santo es la mayor influencia en mi vida, entonces voy a vivir una vida sin pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le damos gloria a Dios porque Él ha dicho en su palabra que no estamos solos. ¿Ustedes recuerdan la promesa de Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero compartir con ustedes lo que yo creo que es la clave de la vida del cristiano. Y lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 10 y el versículo 16. Quiero leer para ustedes este pasaje de la palabra de Dios. Y si usted está en casa, abra su Biblia, busque en su celular. Vamos a leer juntos este pasaje de Juan capítulo 15, versículo del 1 al 10. Dice el Señor en su palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el versículo 4. Note en este pasaje cuántas veces aparece la palabra permanecer o permaneced o permanecéis o las variantes de la misma palabra. Mientras estamos leyendo, ¿cuántas veces aparece esta palabra? Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En ese solo versículo 4, la palabra permanecer se repite ¿cuántas veces? 3 veces. La clave de la vida cristiana, hermanos, de vivir una vida sin pecado, es permanecer en Cristo Jesús en cada momento, en cada situación, en cada instante. Ese es el secreto. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Lo notan? Se repite una y otra vez. Es como si Jesús te estuviese diciendo: oye, el secreto para vivir una vida cristiana en santidad, en perfección, sin pecado, es que tú y yo tengamos una constante comunión, una constante relación. ¿De qué fruto está hablando aquí el texto de Juan capítulo 15? Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 responde esta pregunta. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros tenemos relación constante con Jesús, cuando estamos en permanente comunión con Él, entonces los frutos del Espíritu va a ser un resultado espontáneo. Se va a ver el amor de Dios, se va a ver esa entrega por la causa de Dios. Si yo antes era malgeniado, decía mentiras, esas cosas quedan en el pasado. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús, porque me he dispuesto, porque te has dispuesto a permanecer en Él. También el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, nos dice una gran realidad. Dice: porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley, ni tampoco puede. Eso es lo que dice la Biblia en Juan. Si permaneces en mí, lleva mucho fruto, pero el que no permanece en mí, no puede llevar fruto. Volvámoslo a leer en el versículo 5 de Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, miren lo que dice la Biblia, nada podéis hacer. ¿Por qué dice la Biblia que nada podemos hacer? Porque es que la mente carnal,
la mente no santificada, la mente que no está en constante comunión con Dios, está enemistada con Él. Eso es lo que dice Romanos 8:7, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ahora entienden ustedes por qué la Biblia dice que la infracción el pecado es la infracción de la ley, porque el que no está en comunión con Dios no se puede sujetar a la ley de Dios. Vamos a leer ahora el versículo 6 de el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y los echarán en el fuego y arderán. Versículo 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, noten lo que dice la palabra de Dios. Si permaneces en mí, esa es la clave de la vida cristiana. Y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí está haciendo una alusión directa a la Biblia, ¿cierto? A la palabra de Dios. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Quiero compartir con ustedes una nota de Elena de White. Dice así: los hombres reciben a Cristo al recibir su palabra. Esa palabra ilumina la mente del que se alimenta de ella. Para el que hace la decisión inteligente de seguir esa palabra y obedece sin reservas mediante el poder del cielo que lo capacita, mora en su ser Cristo, la esperanza de gloria. Además, para que esto sea constante, diariamente debe alimentarse de la palabra de Dios. ¿Notan? Allí está el secreto. Yo debo disponerme. Usted, hermano, familia que sigue esta transmisión, debemos disponernos. Tenemos el culto familiar activo en nuestra casa. Hay un altar en nuestro hogar especialmente para Dios. Nos reunimos en familia, los padres, los hijos, para alabar y glorificar el nombre de Dios. Debemos disponer de nuestro tiempo para estar en comunión con Él. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces nota que esto requiere comunión con Dios, estudio de la palabra y obediencia a la palabra de Dios, a sus mandamientos. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto, permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Notan? ¿Hicieron la tarea? ¿Cuántas veces aparece la palabra permanecer en este capítulo 15? Es la clave de la vida cristiana. Queridos amigos y hermanos, permanecer en Cristo significa que el alma diariamente debe estar en constante comunión con Cristo Jesús y debe vivir la vida de Cristo. Debe seguir su ejemplo. Pero ahora viene la pregunta: ¿cómo permanecemos en Cristo? ¿Cómo es que nosotros vamos a estar en constante comunión con Él? Quiero que por favor abran sus Biblias en Efesios capítulo 5, el versículo 1 al 20. Y aquí está la respuesta. No es algo que nosotros tengamos que inventar o rebuscar. No. Ya eso lo dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 20. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Podríamos leer ese solo versículo y ya tenemos la respuesta. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Dice el Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El Señor Jesús dijo: porque ejemplo os he dado
para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y cuál ha sido ese ejemplo de Cristo? A los 12 años, él tenía pleno conocimiento de la palabra de Dios, podía citarla sin ningún problema. Conocía la ley y lo que decía acerca de la adoración a Dios. Cuando él fue tentado en el desierto, venció porque respondió siempre con un escrito está. Cuando fue vituperiado, insultado, injuriado por los escribas y fariseos, cuando lo abofetearon, el Señor no respondió mal por mal. Cuando estaba siendo crucificado, el Señor dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor en todo fue ejemplo de humildad, abnegación, amor, simpatía y perdón. Entonces, el versículo 1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, si en algún momento hemos sentido odio, rencor, si en estos momentos todavía tenemos algo de resentimiento por alguna persona, algún hermano, algún familiar o amigo, debemos dejar eso atrás. Debemos pedir perdón a Dios. Debemos despojarnos de ese sentimiento porque dice el Señor, sed imitadores de mí. Versículo 2, andad en amor. Para que nosotros podamos estar en amor, debemos estar en paz con Dios y con todos. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien con acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Alejémonos, ¿cierto? Alejémonos de las prácticas pecaminosas. No participemos de esas conversaciones de doble sentido y que a veces utilizan el nombre de Dios para hacer bromas y chistes. Procuremos siempre hablar con la verdad. Digamos siempre lo que pensamos en nuestro corazón con sinceridad, con honestidad. Dice el versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor, estoy leyendo el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aquí me surge una pregunta. ¿Cómo estamos utilizando el tiempo que Dios nos da? Esta cuarentena ha servido para estar en casa, para estar en familia, y tenemos tiempo para estar en comunión con Dios. ¿Cómo has aprovechado el tiempo que Dios te ha dado? ¿Hemos desarrollado hábitos espirituales? ¿Ahora dedicamos más tiempo a la oración? ¿Estamos más conectados con Dios a través del estudio de su palabra? Dice el Señor, debemos aprovechar bien el tiempo que Él nos da. Versículo 17, por tanto no seáis insensatos, no seáis ignorantes, sino entendidos, comprendan cuál es la voluntad del Señor. Versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios,
hablando entre vosotros, escúchese bien, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nosotros vivimos en Cartagena. Por lo general, en cada hogar o en una cuadra, siempre hay un vecino que tiene un picó, un parlante grande. Y siempre hay música secular, ¿cierto? En nuestro barrio, en nuestro sector. ¿Qué estamos haciendo nosotros para contrarrestar esa influencia del enemigo? Dice el texto bíblico, hablad entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Nosotros debemos hacer que nuestro hogar tenga una atmósfera celestial, que se puedan escuchar las melodías del cielo en nuestro hogar, que nuestra mente siempre mantenga una canción en el corazón. De esa manera podemos permanecer en constante comunión con Dios. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Esta noche hemos entendido y comprendido que sí es posible vivir una vida sin pecado en la medida en que nosotros permanezcamos continuamente con Cristo nuestro Señor. Hermanos, sí es posible vivir una vida sin pecado, si lo entendemos de esta manera. ¿Es posible vivir en constante comunión con Dios? Claro que sí, a través del estudio de su palabra, a través de la oración, a través de la música en nuestro hogar, conservar una canción en nuestro corazón, hablar a otras personas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hablar con salmos, con promesas bíblicas, recordando en cada momento lo bueno que ha sido Dios en nuestras vidas. Si hacemos eso, si vivimos la vida cristiana así, minuto a minuto, segundo a segundo, de la mano de Dios, podemos estar seguros que vamos a permanecer con Cristo Jesús todo el tiempo. Y si estamos con Cristo Jesús todo el tiempo, entonces no va a haber lugar para la tentación ni el pecado. Esa fue la vida de Enoc. Enoc caminó con Dios. Enoc permaneció en constante comunión con Dios hasta que llegó el punto en que Enoc fue trasladado al cielo. Y es lo mismo que va a pasar contigo, querido hermano y amigo. Es lo mismo que va a pasar conmigo si hacemos de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Él, nuestra prioridad en la vida. Llegará un momento en que Dios dirá, ya es suficiente, voy a buscar a mis hijos amados, para traerlos a vivir conmigo al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Queridos amigos y hermanos, Dios te bendiga. Y recuerda, sí podemos vivir una vida sin pecado en la medida en que estemos en constante comunión con Dios. Dios te bendiga. Vamos a orar. Eterno Dios, bendito Padre, gracias te damos por la promesa de tu palabra en esta hora. Si permanecemos en ti, si seguimos tu ejemplo, si hay amor en nuestros corazones, si somos humildes para perdonar, si somos humildes para reconocer nuestros errores y pecados, si somos humildes, oh Señor, para seguir tu ejemplo y desprendernos de las cosas de este mundo, podemos vivir una vida sin pecado porque estaremos en constante comunión contigo. Gloria sea tu nombre, eterno Dios, y gracias por la promesa de la salvación. Gracias, oh Señor, porque tú un día decidirás, oh Señor, venir en gloria y llevarnos contigo al reino de los cielos. Ayúdanos, oh Señor, a disponer nuestro corazón, a disponer nuestro espíritu, nuestra familia, todos juntos, a buscar tu presencia, a través del estudio de tu palabra, a través de la oración, a través de los cantos espirituales en el hogar, conservando una canción en nuestro corazón y compartiendo nuestro testimonio de vida cristiana con otras personas. Oh Señor, gracias te damos por tu inmenso amor y misericordia. Bendice las personas que están siguiendo esta transmisión en sus hogares, oh Señor, bendícelos. Si hay algún enfermo, Padre Santo, pon tu mano de sanidad en esta hora. Haz un milagro en su vida y permite, Señor, que ellos puedan experimentar tu gran amor y misericordia. Oh Señor, tú has dicho en tu palabra que todo lo que te pidamos a ti en oración,
tú lo contestarás. Y en esta hora, oh Señor, rogamos por los enfermos de tu pueblo. Extiende tu mano de sanidad, oh Señor, manifiéstate en tu vida, en su vida, en la vida de cada uno de ellos, y que ellos puedan estar de pie y dar gloria y honra a tu nombre, porque tú, oh Señor, le has sanado. Gracias te damos por la promesa de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Amén.